Hola noctámbulos, teníamos ya ganas de venir a este rincón del nordeste de la Comunidad de Madrid, una ciudad conocida por ser cuna de Miguel de Cervantes, por su Universidad Complutense, por tanta historia que han vivido en estas calles y expresada artísticamente en estos edificios. En este día de luz, de sol, creo que va a contrastar con la dimensión oscura, mejor dicho oculta, que nos va a enseñar de algunos lugares de esta ciudad que todavía no he dicho, es Alcalá de Henares. Eso es. Nos va a enseñar Álvaro Anula. Hola, ¿qué tal, Álvaro? Hola, ¿qué tal, Isabel? Nada, encantado de descubriros toda esta ciudad, ¿no? Patrimonio de la humanidad, como es Alcalá de Henares, que aparte de ser, pues eso, un día pues soleado, un día espléndido, ¿no? También para conocer ese patrimonio material, ¿por qué no decirlo? También podemos conocer ese patrimonio inmaterial, ese folclore, ¿no? Y esas historias populares que a día de hoy se cuentan, unas historias y unos relatos donde tienen parte fundamental y donde cobran especial importancia lo que viene a ser todas esas leyendas, ¿no? Todas esas historias que han emanado del pueblo, y muchas de ellas pues tienen que ver con misterios, tienen que ver con esos relatos y esas narraciones que de vez en cuando nos gusta comentar, nos gusta conocer y, como no, pues nos gusta descubrir. Vaya, ¿cómo empezamos, Álvaro? Preséntate un poco. Pues a ver, Isabel, ¿cómo me presentaría a mí mismo? Pues es algo complicado, ¿no? Pues me puedo describir como una persona curiosa, ¿no? Una persona curiosa, amante de todo aquello que normalmente no tiene explicación, o por lo menos no tiene una explicación así a bote pronto, ¿no? A vuela pluma y tal, pero sobre todo alguien que entrena día a día pues lo que viene a ser esa capacidad de asombro, ¿no? A fin de cuentas ese asombro es la fuente del conocimiento, como diría Unamuno, ¿no? Y sin duda pues Alcalá de Henares es un lugar perfecto, un lugar clave, ¿no? Para entrenar esa capacidad de asombro, esa curiosidad del que al final acaba entendiendo de alguna manera, ¿no? Y sin duda pues estoy encantado y estoy deseando ya entrenar esa capacidad de curiosidad, esa capacidad de asombro en esta ciudad tan mágica, tan única y, por qué no decirlo muchas veces, tan oculta y tan heterodoxa como vamos a descubrir en estos momentos. Pues nada, comenzamos con esa dimensión oculta, oscura. Sí, pues mira, ya que nos encontramos aquí en la Puerta de Madrid, ¿no? Este lugar tan conocido aquí en Alcalá de Henares, pero no para hablar de lo que es esta Puerta de Madrid, sino para hablar de un lugar que encontramos unos cuantos kilómetros más para allá. De hecho, cualquiera que entre en Alcalá de Henares lo ve justo en el margen derecho de la carretera, ¿no? Seguro que a todos los alcalaínos pues les suena ese cerro de San Juan del Viso, ¿no? Pero no sé si saben, Isabel, que tiene otro nombre que es el Monte Zulema. El Monte Zulema. Pero Monte Zulema viene de Monte Suleimán. Monte Suleimán, caray, ¿de dónde puede venir ello? Pues sin duda viene de Monte Salomón. Y decimos, ¿Monte Salomón de qué? Pues esto ya entronca directamente con una leyenda que tiene que ver mucho con uno de los grandes enigmas históricos y uno de los grandes misterios de la historia de nuestro país, como es esa mítica y misteriosa Mesa de Salomón, ¿no? Seguro que te suena, las escuché en alguna ocasión. Una Mesa de Salomón que, bueno, no se sabe mucho de ella, o sea, realmente fue buscada, no fue buscada, solo sabemos lo que nos cuentan los relatos, concretamente esas crónicas medievales árabes, que nos hablan de una especie de mesa que perteneció obviamente, como su propio nombre indica, al rey Salomón, y aparte de tener pues muchas piedras y muchas joyas engarzadas y demás, ser una auténtica joya de la orfebrería, ¿no? Lo que la haría especialmente misteriosa y lo que la haría especialmente mágica es la parte superior, porque en la parte superior de la Mesa de Salomón tendría como una especie de tabla, una tabla del espejo que es conocida, y en ese espejo de la Mesa de Salomón se vería reflejado nada más y nada menos que todo el conocimiento universal, incluso el verdadero nombre de Dios, lo que los judíos llaman la Shem Semaphorás, con lo cual decían que quien tuviera en su poder esta mítica Mesa de Salomón podría o bien dominar todo el mundo o bien cargárselo, porque a fin de cuentas el conocimiento que te da poder, y el poder que te da pues control sobre las cosas. Y aquí nos preguntaremos, ¿quién tenía la Mesa de Salomón? Bueno, pues la tenían en Toledo, ¿no? En Toledo siempre se nos ha contado esa historia, esa leyenda de la cueva de Hércules que estaba escondida, ¿no? En las profundidades de la ciudad. De hecho, de la cueva de Hércules cualquiera puede ir allí y puede bajar ahí y verla, ¿no? Pues cuenta la leyenda que en esa cueva de Hércules, y luego también hay otra variante que la llaman la Casa de los Cerrojos y tal, pero el caso es que la leyenda dice que lo que viene a ser esa cueva de Hércules, o esa Casa de los Cerrojos, como también existiría en esa otra variante toledana, los reyes visigodos tenían la obligación de poner un candado en la entrada. ¿Para qué? Para que nadie osara profanar el lugar, nadie quisiera entrar y llevarse consigo esa Mesa de Salomón.
¿Quién es el que se salta la torera esa tradición? Pues se la va a saltar el rey Don Rodrigo, el último rey visigodo a la sazón, ¿no? ¿Qué hace este personaje? Pues bueno, se presenta con la cizalla, manda a tomar por saco todos los candados y decide entrar en esa cueva de Hércules, decide comprobar por sí mismo si todo lo que se cuenta, todo lo que se dice de esa mesa de Salomón es real, es fidedigno. Y lo que cuentan las crónicas que se encuentra este rey a medida que va avanzando por esas galerías subterráneas, por esas cámaras secretas de la cueva de Hércules, es a todas luces extraño y a todas luces inexplicable. ¿Por qué? Porque cuentan que a medida que va avanzando se topa con extraños alaridos, también con unas estatuas que empiezan a moverse a su paso, pero en el instante en el cual él se acerca a donde le está esperando esa mesa de Salomón, cuando se acerca a ella y comienza a contemplar ese espejo mágico, esa tabla del espejo que tendría en la parte superior, lo que va a ver reflejado en ella no le va a encontrar explicación. ¿Qué es lo que vería, según la leyenda, el rey Don Rodrigo reflejado en esa mesa de Salomón? Pues sería algo así como unos hombres venidos de otras tierras, montados en unos caballos negros, con unas espadas muy pequeñas pero con una curvatura bastante pronunciada, también llevaban como una especie de turbante en la cabeza, y claro, ¿quiénes eran esos personajes que de algún modo iban a caballo en esos corceles negros, con esos turbantes y esas espadas tan curiosas y tan únicas? Pues realmente lo que estaba viendo en ese instante es lo que estaba ocurriendo en el sur. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en el sur? Efectivamente que los musulmanes, con Tarik a la cabeza, habían cruzado el estrecho de Gibraltar y tiraban para arriba. Es decir, es como una especie de maldición de la mesa de Salomón contra el rey Don Rodrigo por haberse saltado a la torera esa tradición de poner un candado en la entrada, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que los musulmanes no eran tontos y sabían a la perfección que existía un supuesto objeto de poder custodiado en la ciudad toledana que posiblemente pues, con él podrían dominar el conocimiento universal o por lo menos hacerles diferentes a los demás pueblos. Con lo cual, ¿qué hace con Tarik y compañía en cabeza? Directitos a Toledo, con lo cual no les queda otra a los visigodos que salir por patas con la mesa de Salomón a cuestas. ¿Dónde la van a llevar primero, según cuenta la tradición? La van a llevar a Torija, un lugar también mágico, ¿no? Con ese castillo de Guadalajara. Eso es, y ese enclave templario por antonomasia. Pero al ver que cuando están en Guadalajara los musulmanes siguen tirando para allá, no les queda otro remedio que buscar otra ubicación para esconderla. Entonces ahí oyen cantos de sirena, les dicen que a las afueras de Alcalá de Henares hay un cerro, hay un montículo con bastantes galerías, con bastantes cuevas, en las cuales pues, se puede esconder cualquier cosa, en este caso esta mesa de Salomón. Pues dicho y hecho, van a ese lugar y ahí lo esconden. ¿Qué pasa? Que Tarik no es tonto, sigue los pasos de estos personajes, de estos visigodos, llega aquí a Alcalá de Henares, consigue esa información pertinente para saber dónde estaría escondido ese objeto de poder, sube él mismo a lo que es este monte y finalmente pues, consigue esa mesa de Salomón. ¿Qué van a hacer luego con la mesa de Salomón? La leyenda dice que a ellos el conocimiento universal y todo eso, pues al final no les hace de tanto tilín, porque ellos ya estaban muy avanzados científicamente hablando, les interesaban más las joyas, entonces dicen que le parte una pata, bueno, y luego hay una leyenda que dice que acaba en Damasco y tal. El caso es que la mesa de Salomón desaparece para siempre. Pero claro, ese monte empieza a ser conocido como el monte Suleimán, el monte Salomón, el lugar donde este objeto de poder se le pone acto de presencia y se encuentra, ¿no? Con lo cual, esta historia, bueno, se va perdiendo con el paso de los tiempos, pero por ejemplo, en el Quijote hay un apartado en el que Cervantes hace alusión a esta leyenda, dice algo así como que un moro muzaraque estuvo buscando, vete a saber el qué, en la cuesta de Zulema. Pues bueno, nosotros ya sabemos lo que estaba buscando, ¿no? Esa misteriosa, esa mítica y por qué no decirlo enigmática mesa de Salomón, que como vemos pues tiene un capítulo bastante importante y bastante relevante aquí, en Alcalá de Henares. Tengo entendido que en el monte Zulema hay una iglesia o parroquia donde hay un personaje. Estás haciendo referencia nada más y nada menos que a la parroquia de Nuestra Señora de Zulema, ¿no? Un lugar que así en un primer vistazo es un lugar neutral, un lugar que podemos pasar cualquiera, ¿no? Un enclave que seguro que cualquier alcalaíno... ¿Pertenece a la diócesis de Alcalá de Henares? ¿Sigue usándose? Sí, sigue usándose y ahí creo que puede ser más perteneciente a Villalbilla, creo. Pero el caso es que en este lugar hay un personaje, hasta hace relativamente poco, llevaba a cabo sus misas y llevaba a cabo sus ofrendas, uno de los personajes más misteriosos y más enigmáticos, ¿no? Que han pasado y todavía pasan por aquí, por Alcalá de Henares, ¿no? Sobre todo por esa labor que tenía y que llevaba a cabo, ¿no?
efectivamente me estoy refiriendo a ese padre Fortea, que seguro que quien nos esté viendo, nos esté escuchando sabe quién es, ¿no? Uno de los exorcistas más famosos, ¿no?, que hay a nivel internacional, y que, por ejemplo, llevaba a cabo sus exorcismos en esa parroquia de Nuestra Señora de Zulema. ¿Y por qué cuento esto, Isabel? Porque en ese mismo lugar, concretamente en el sótano, tuvo lugar uno de los acontecimientos más conocidos que tengan que ver con este, digamos, fenómeno tan misterioso, ¿no?, como vienen a ser los exorcismos. Seguro que alguien todavía recuerda, ¿no?, esa historia del exorcismo de Marta, ¿no?, un exorcismo que fue bastante mediático y que salió en los medios de comunicación, ¿no? Pues ese exorcismo y esa serie de rituales pues tuvieron lugar en los sótanos de ese lugar, ¿no? O sea, estamos hablando del año, pues concretamente del 23 de marzo de 2022, de 2002, perdón, si no recuerdo mal. Y bueno, ¿quién era Marta? Pues realmente no se sabe mucho de Marta. De hecho, no se llamaba Marta, ¿no? Es como una especie de seudónimo que la pusieron para, de alguna manera, salvaguardar su identidad. ¿Y quién era Marta? Pues era una chica, veinteañera, que estaba en la universidad estudiando, cuando de buenas a primeras comienza a tener un comportamiento extraño. Es decir, se le ponen los ojos en blanco, esto es lo que se nos cuenta, le empiezan a dar como ataques epilépticos, se retoza en el suelo. Entonces, claro, ¿qué hace la madre? Pues lo que haría cualquier persona en su situación, que es coger a su hija y llevársela a un médico. Bueno, pues en ese médico la están tratando, tal, y puede que haya una especie de problema, pues, mayor, ¿no? Entonces la llegan a internar en un centro especializado, pero con tan buena suerte que su salud mejora hasta tal punto que al poco tiempo, a las pocas semanas, la dan el alta. Pero en el momento, Isabel, que Marta vuelve a su casa, su domicilio se va a convertir en un auténtico lugar de fenómenos extraños. ¿Por qué? Porque Marta no solo vuelve a tener ese comportamiento que había tenido antes, de que se le ponen los ojos en blanco, le dan ataques epilépticos, no. Marta comienza a decir cómo extrañas sombras, cómo extrañas figuras pululan y merodean por toda la casa. Pero hay un momento en el cual, que es como el clímax, y es el momento en el cual Marta comienza a hablar lenguas que nunca antes había hablado. Estamos hablando, pues eso, de lenguas muertas, ¿no? Entonces, claro. Solo lo que he visto y creo que habla Yiddish. Yiddish es un idioma que hablaba hasta ahora en Europa del Este. La comunidad judía, que para guardar su dialecto, su idioma como secreto cerrada, era este idioma. Al ver que un médico no había podido ayudar a su hija, ¿qué hace la madre? Pues oye cantos de sirena, le dicen que a las afueras de Alcalá de Henares hay una persona, hay un religioso que de vez en cuando lleva a cabo este tipo de rituales, y aquí no nos imaginemos que el padre Fortea coge todos los casos, ¿no? Es decir, coge a lo mejor el 1%, ¿no? Sí. El 99%, pues dice, oye, vete a un médico porque posiblemente te ayude, ¿no? Sí. Pero el caso de Marta lo coge concretamente ese día de marzo del 2002, ¿no? Y entre exorcismo y exorcismo que empieza a realizar en ese lugar, el padre Fortea determina que Marta tiene una serie de demonios, ¿no?, dentro de entidades, ¿no?, dentro de lo que es su cuerpo. El padre Fortea cuenta que consigue expulsar a unos cuantos, exceptuando uno que incluso responde al nombre del demonio Zabulón. Y para que te hagas una idea, Isabel, de lo potente y de lo largo que llega a ser este caso, hemos dicho que comienza en marzo del 2002. Pues el propio padre Fortea cuenta que hasta el 2008 no consigue expulsar a ese supuesto demonio Zabulón del cuerpo de Marta, o sea, unos cuantos años, ¿no? 2008 estamos hablando. Pues este caso, como digo, fue bastante mediático porque salió en prácticamente unos cuantos medios de comunicación, ya sea en prensa escrita, en prensa hablada, ¿no? Y la verdad que es uno de los casos más sonados, ¿no?, y más conocidos, ¿no?, de un exorcismo, ¿no? Un exorcismo que, bueno, posiblemente sea uno de los fenómenos más misteriosos y que más rozan, ¿no?, lo inexplicable, ¿no? Pues para que sepamos que concretamente aquí en Alcalá de Henares fue un axis mundi, ¿no?, dentro de ese fenómeno, gracias a ese personaje, a ese padre Fortea, que tuvo ese lugar, ¿no?, ese rinconcito, donde de forma oficial llevaba a cabo esas misas y de forma oficiosa esos rituales, esos exorcismos que, como vemos, pues dan mucho que hablar. Tengo entendido que cada vez están formando a más exorcistas en España, en cada diócesis, y tendremos que ver la última película inspirada en el Padre Amorth. Sí. Hay mucha controversia, yo no la he visto. Yo tampoco. A ver qué tal, dicen que no está muy bien reflejada la figura del Padre Amorth, pero bueno, hay que verla. Aquí al menos tenemos esa figura del padre Fortea, nuestra figura patria, y que, como vemos, pues que aquí en Alcalá de Henares tiene ese episodio importante, ¿no?,
y que la verdad que, como vemos, pues dio mucho que hablar, fue muy conocido y como tal pues hay que hablar y ponerlo en solfa. Seguimos en Alcalá de Henares con Álvaro Anula. ¿Dónde nos has traído? Pues mira, Isabel, en estos momentos nos encontramos en uno de los grandes enclaves de leyenda, ¿no?, que tiene Alcalá de Henares, que no es otro que esa Catedral de los Santos Niños, Santos, pues eso, Justo y Pastor, y más conocida popularmente, ¿no?, como esa Catedral Magistral, ¿no?, que es el nombre que le da a partir de ese entonces el cardenal Cisneros. Un lugar bastante cargado de historias, bastante cargado de relatos y, como no, bastante cargado de leyendas. En este caso, leyendas, por ejemplo, que podemos hablar centradas en lo que viene a ser unos restos, concretamente unas reliquias, ¿no? Ya sabemos lo que son las reliquias, ¿no? Esos restos que de algún santo, ¿no?, esos despojos de alguna persona vinculada con la santidad o que tiene cierto halo de sacralidad. Y, joder, vamos a hablarlo en plata. Hay que tener en cuenta que, yo que sé, ahora mismo todos queremos tener, pues yo que sé, la típica firma del futbolista del momento, el disco firmado por la estrella del rock de ahora. ¿Qué pasa? Que ¿quiénes eran las estrellas del rock o las figuras futbolísticas del momento en la Edad Media y en la Edad Moderna? Pues eran los santos. Y si ahora queremos tener, pues yo que sé, un balón firmado o el disco de turno, en aquella época querían tener la tibia de San Bartolomé, querían tener el cráneo de San Antolín. O el dedo de Santa Teresa. Efectivamente. ¿Y aquí qué tenemos? Pues tenemos nada más y nada menos que la momia o el cuerpo incorrupto de San Diego de Alcalá, uno de los santos más referentes de toda esta zona. Que santo de Alcalá no era, porque él nació en San Nicolás del Puerto, pero bueno, murió aquí y ya se quedó con ese sobrenombre, ¿no?, de San Diego de Alcalá. San Diego, que por ejemplo da nombre a esa ciudad de Estados Unidos, ¿no? O sea, es algo muy sí, llamativo. Un personaje que está muy vinculado con ciertos prodigios, con ciertos hechos sobrenaturales, pero sobre todo tiene esa momia o esa reliquia la fama o la facultad, supuestamente, de curar. Y eso no lo digo yo, eso lo dice nada más y nada menos que Felipe II. Hay una anécdota muy conocida aquí en Alcalá de Henares que tiene que ver con su hijo, el príncipe Don Carlos, que a la sazón iba a ser el heredero al trono, de no ser porque un día estaba correteando por ahí, por el palacio arzobispal. Cuentan las malas lenguas que persiguiendo a una doncella, con tan mala suerte que el chico tropieza, se cae por las escaleras rodando, y si bien salva la vida, queda tocado, o sea, queda tonto perdido. Y claro, en ese mismo momento, Isabel, le dicen algo así: oye, Felipe II, que sepas que en la Catedral de Alcalá de Henares existe un cuerpo incorrupto, el de San Diego de Alcalá, que dicen que si lo pones cerca de alguien o cerca de alguien que puede tener alguna enfermedad o alguna dolencia, esa persona se cura ipso facto. Y pues venga, vamos a intentarlo. A Felipe II no se le ocurre otra cosa que coger la momia de San Diego, llevársela al palacio, meterla en la cama del príncipe Don Carlos. El príncipe Don Carlos va a dormir una noche sí y otra también en el otro lado del lecho de la cama con esa momia de San Diego de Alcalá. Sí. Pregunta trampa: ¿crees que le cura? ¿Crees que le deja peor? Le dejó igual. El caso es que a los pocos meses, a las pocas semanas, el propio príncipe Don Carlos muere en la habitación encerrado, presa de locura, diciendo que quería cargarse a su padre, que quería quitarse de en medio al duque de Alba y que, no contento con esto, se quería unir con los enemigos en Flandes. Con lo cual, bueno, una anécdota, ¿no?, que tiene que ver con esa momia de San Diego. Una momia de San Diego que, por ejemplo, sí que se sabe que también se puso al lado de Enrique IV y que supuestamente le curó, también de Juana la Beltraneja, ¿no? Entonces, que tiene como esa fama de milagrero, esa fama de prodigioso, que se extiende concretamente hasta ese día 16 de noviembre, que es cuando se enseña, ¿no?, esta momia. ¿Qué día? Al público, el 16 de noviembre, si no me equivoco, que es el día de San Diego de Alcalá. Y además se ponen rodeados de panes, porque los panes de San Diego aquí son muy conocidos, porque hay una leyenda que dice que aquí en Alcalá de Henares, San Diego de Alcalá, lo que hacía era repartir panes de la cocina en la que trabajaba, porque era cocinero, se los repartía a los mendigos. Y claro, los compañeros, los religiosos decían: oye, ¿por qué estás dando aquí nuestra comida? Y una vez le pillaron
y cuando tiraron de la manga y en vez de salir panes salían flores, ¿no? Era como ese prodigio que se recuerda ese día de noviembre cuando todo el mundo viene a hacerle algún tipo de petición o a regalar algún tipo de exvoto. Una pregunta, eso quería preguntarte. ¿La gente trae los exvotos propios al Eso es, se monta santo? Aquí una cola que muchas veces sale incluso del propio templo, esperando para hacer una ofrenda, un regalo o directamente una petición para acercarse, ¿no?, a ese lado prodigioso y a esa vertiente, por qué no decirlo, sobrenatural que tendría este personaje tan arraigado, tan popular y, como no, pues tan venerado en lo que es Alcalá de Henares. Vaya rincón privilegiado para estar aquí un ratito después de un bonito paseo, con los sonidos de las cigüeñas, que dices tú que son muy pesadas a veces. Sí, el cloqueo tan a mí me gusta, será porque las escucho poco. Y dices que aquí hay un lugar muy interesante. Sí, bueno, realmente estamos hablando de un lugar bastante llamativo. Tenemos a nuestras espaldas, los que conozcan Alcalá de Henares, ese palacio arzobispal, ¿no? Un palacio en el cual pues, tuvo lugar esa entrevista entre Cristóbal Colón e Isabel la Católica, en lo que luego generó ese descubrimiento de América, ¿no? Un lugar que también es funesto porque ha tenido 3 incendios a lo largo de su historia, y también funesto porque en sus sótanos se encontraban nada más y nada menos que las cárceles secretas de la Inquisición. Es decir, aquí siempre ha sido un lugar bastante vinculado a herejes, a personas vinculadas con la heterodoxia, e incluso también se han documentado casos de hechicería y brujería. Pero siempre que venimos aquí nos fijamos en este edificio y nunca en el de al lado. El de al lado, que no es otro que ese convento de las Bernardas tan conocido dentro de esa mentalidad popular alcalaína. Mentalidad popular alcalaína porque aquí siempre se ha dicho que había una monja que hacía de las suyas cuando caía la noche y cuando toda esta zona pues se quedaba de alguna forma en penumbra. Una historia además que no es muy antigua, Isabel, una historia que nos retrotrae hace unos pocos años, concretamente cuando el convento de las Bernardas estaba en obras, pues estaban rehabilitándolo y en unas obras de restauración. Concretamente, si no recuerdo mal, en el año 2017. Pues bueno, una pregunta, sí. ¿Sigue habiendo monjas? Sigue habiendo monjas, no en lo que es viviendo dentro, o sea, sé que hacen todos los fines de semana, vienen a dar su misa, pero luego se van. Vale. Y lo que estamos comentando, estaban en obras, y bueno, en el descanso que tenían los obreros, pues se reunían, estaban ahí descansando, y ellos cuentan que siempre se presentaba, siempre se personaba ante ellos una extraña religiosa, una religiosa que ellos describen como con unos hábitos bastante anticuados, con una vestimenta no de nuestra época. Eso sí, Isabel, era una monja súper enrollada, en el sentido de que siempre se presentaba con una bolsa llena de bocadillos, llena de bebidas y de tentempiés, claro, y se lo daba a los obreros, decía, tomad, para que descanséis y comáis. Y claro, los obreros tan contentos, ¿no? Decían, no solo tenemos trabajo, sino que nos pagan las dietas, esto es la leche. ¿Qué pasa? Que claro, cuando acaban las obras en ese 2017, qué menos que acercarse a las monjas de turno y darles las gracias. Y además ellos cuentan que lo tenían bastante reciente, porque ese mismo día esta monja se había presentado con unos nevaditos de estos unos miguelitos de la Roda, o sea, sí, o sea, que era una monja súper enrollada, según cuentan. Entonces se presentan a las monjas de turno y le dicen, oye, mira, muchas gracias, sobre todo por esta religiosa que venía todos los días, que sí, que tenía unos ropajes muy antiguos y tal, pero oye, que nos ha tratado bastante bien. Decían, ¿cómo? Sí, esta mujer que venía todos los días. Se pone, no, aquí es imposible. Se pone, si aquí ya no hay monjas ni hay nada, pero vamos a ver si venía todos los días. Y dicen, bueno, ¿cómo era esa monja? Y de repente el trabajador de turno, el encargado, levanta la mirada y ve en el margen izquierdo de lo que es el altar una especie de pintura de un cuadro y dice, pues fíjate que si no es esa mujer, se parece bastante. Y dicen, ya, pero es que esa es la madre fundadora
y falleció hace 600 años. Imaginaros cómo se le queda la cara al trabajador de turno cuando le comentan eso. Y es que es cierto, Isabel, que en este lugar se contaba desde siempre esa leyenda popular, ¿no? Esa mentalidad popular que siempre hay que tener muy presente, la narración o el relato de que cuando el arzobispo de Alcalá manda pues eso, construir lo que es el convento de las Bernardas, a la madre fundadora, a la priora de turno, la dijo algo así como que cuidara para siempre este lugar. Y oye, ella lo estaría haciendo a rajatabla, ¿eh? ¿Cómo se les quedaría la cara y el estómago Sí, a los trabajadores por esos bocadillos? Sí. No. Alcalá siempre ha invitado a eso, ¿no? A esas leyendas que han ido transmitiéndose de generación en generación con el pasar y el este de los siglos, ¿no? Con lo cual, aquí estamos hablando de una historia bastante moderna, una historia que nos habla de que a día de hoy, aquí en nuestra ciudad, siguen contándose y, cómo no, pues siguen ocurriendo y sucediendo cosas que rozan y muchas veces pues traspasan esa delgada línea que superan la razón de lo irracional, ¿no? Y sobre todo de esa explicación de lo que es totalmente inexplicable a todas luces, ¿no? Así que aquí tenemos un ejemplo fehaciente de ello, que no es otro lugar, ¿no?, que este convento de las Bernardas, situado justo al lado de este lugar tan emblemático y tan monumental como es el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares. Que dices que todavía se usa. Sí, todavía se usa, todavía creo que, si no me equivoco, son todos los sábados, a partir de las 8 por ahí, se hace una misa y en el cual pues se ve evidentemente este lugar y se puede también entrever en ese margen, como digo, izquierdo del altar, esa pintura que sería la protagonista de esta historia moderna, que tiene que ver con lo extraño, con lo paranormal, por qué no llamarlo así, y que tiene como, digo, personaje y actor principal a esa monja que de vez en cuando haría de las suyas y que, de la que pueden dar fe y de la que pueden dar testimonio esos trabajadores que quedaron totalmente impactados con su presencia. Allí seguirá protegiendo esos como se le encargó, claro, como se le encargó de forma, efectivamente, como se le encargó de forma eterna y de forma inmortal, ¿no? Entonces, una leyenda que de vez en cuando deja su impronta y se deja ver, quién sabe si en cualquier momento nos puede ocurrir algo extraño en este lugar. Álvaro, nos has traído a este último enclave, en este caso va a ser el último, que habrá muchas más veces, ¿verdad? Eso es. Nos encontramos ahora mismo en la supuesta casa natal de Cervantes. ¿Y por qué digo supuesta? Porque no hay un solo documento que certifique que Cervantes nació aquí. Esto se lo sacó de la manga un cervantista de aquí de Alcalá de Henares, que sí que es cierto que hiló fino, porque el documento y la partida bautismal, como bien sabemos, está aquí, lo que viene a decirnos que Cervantes era de Alcalá de Henares. Lo que no se sabe es del lugar en el que era, ¿no? De hecho, si hubiese sido de este lugar, de esta casa natal de Cervantes, ¿qué hubiese sido Cervantes? Pues estamos justo en la antigua judería, ¿no?, de lo que es la ciudad alcalaína, con lo cual posiblemente sí que nació aquí, pero no se sabe en dónde, porque si lo llega a hacer aquí, ya digo que el Quijote ni se hubiera publicado o directamente hubiera acabado en eso, en una hoguera de las vanidades o directamente en un índice de libros prohibidos por la Inquisición, porque todos hemos leído lo que es el Quijote. De hecho, hay una teoría que dice que incluso Cervantes sí que podía ser judío, pero bueno, eso ya es muy rebuscado, ¿no?, de judío converso y tal. Pero claro, siempre que venimos a este lugar nos centramos en la casa natal de Cervantes, pero nunca en el edificio que hay al lado. El edificio de al lado, que no es otro que ese Hospital de Antezana, que bien conocen los alcalaínos. Un lugar que no sé si los propios vecinos de aquí lo saben, pero es un lugar que siempre ha tenido fama de endemoniado. Y esto no lo digo yo, lo dice nada más y nada menos que alguien como San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, que sí, muy santo todo lo que queráis, pero era un bala perdida, o sea, sí. San Ignacio de Loyola, hasta que no le pegan un disparo en la pierna en Pamplona, porque él era militar, pues él como que no cambia de vida, ¿no? Entonces, ¿qué se cuenta? Se cuenta que cuando una vez a San Ignacio le hieren, lo traen para acá, a este hospital de Antezana, y aquí le están tratando. Y durante esa noche, San Ignacio de Loyola, según esta historia, va a tener la visita de unos personajes que nadie quisiera tener como compañeros de habitación.
estamos hablando efectivamente de demonios, de diablillos que estaban haciendo de las suyas durante esa aciaga noche a este personaje tan importante dentro de nuestra historia como es San Ignacio de Loyola, ¿no? Bueno, pues él empieza a combatirlos, a intentar hacer todo tipo de gemanejes para espantarlos y no se sabe cómo. Yo creo que ni él lo sabía directamente, pero oye, consigue espantarlos hasta que incluso cuenta las crónicas que a la mañana siguiente sale en pelota picada por toda la calle Mayor diciendo ¡he vencido a los demonios, he vencido a los demonios! Y la Santa Inquisición llega y le dice ¡oye, a ver, machote, ¿qué estás diciendo? ¿Qué pasa? Que a él no se le ocurre otra cosa que dice, bueno, he expulsado a los demonios de este lugar, que menos que aprender también a que los demás lo hagan. A que los demás, pues de alguna manera también expulsen a los demonios que le están atormentando en este lugar. ¿Qué hace? Pues parece ser que monta ahí un consultorio y la gente que dice que está endemoniada empieza a pasar por ese consultorio y él empieza a practicarles lo mismo que había hecho durante esa noche, pero a ellos. Es decir, como una especie de consultorio, como una especie de campaña de vacunación, pero de exorcismos. Pues iban pasando todos. De hecho, dentro hay algo así como un fresco en el que pone algo así como que San Ignacio estuvo aquí, expulsó demonios y los ahuyentó de este lugar. O sea, que es una historia bastante curiosa. Pero vamos a lo mismo, Isabel, claro. Estamos hablando de una época donde todos estos fenómenos y toda esta casuística era vinculada efectivamente a lo religioso. Entonces, es decir, lugar maligno, lugar endemoniado, lugar a evitar, ¿no? Pero hoy día hablaríamos de eso. Posiblemente no, hoy hablaríamos de lugar encantado, de lugar donde ocurren fenómenos extraños, lugar donde hay bicho, como me gusta a mí decirlo. O poltergeist. ¿No? Claro, efectivamente. Además que es que este lugar se lleva la palma, porque estaríamos ante un lugar impregnado, ¿no? Esa teoría de la impregnación tan sonada dentro de lo que es la parapsicología, ¿no? Esa teoría que nos dice que un lugar en el cual ha habido tragedia, pues esa tragedia está condenada a repetirse una y otra vez como un eco en la eternidad, ¿no? Pues este ejemplo lo encontramos perfectamente en lo que es el hospital de Antezana. ¿Por qué? Porque era un hospital dedicado a los mendigos, es decir, cuando alguien no tenía dónde fallecer, se le metía aquí dentro para que tuviese una mejor, pues eso, una muerte digna, claro, una quizás. muerte digna, es decir, un paso, podemos decir, normal, ¿no? Y merecedor de cualquier persona ese más allá. O, por ejemplo, cuando se despertaba una gran epidemia en nuestros alrededores, concretamente se contabilizan 3, pues aquí se montaba un hospital de sangre, con lo cual había tragedia día sí y día también. Con lo cual, ¿quién nos dice a nosotros si dentro de este lugar ponemos una grabadora? Sí. Puede que salga bicho, puede que no, pues ahí lo dejamos, ¿no? Es otro de esos lugares mágicos, misteriosos y por qué no decirlos con esa fama de endemoniado que tiene como no de protagonista a San Ignacio de Loyola, uno de los grandes personajes que también pasó por Alcalá de Henares. Y San Ignacio de Loyola, la que montó aquí y a la vez fundó a los jesuitas. Eso es, uno de los personajes, por eso digo, más relevantes dentro de lo que es el pasado, ¿no? de nuestro país. La verdad es que aquí podemos encontrarnos todo tipo de historias, todo tipo de leyendas y todo tipo de misterios, modernos y no tan modernos, pero que a fin de cuentas recogen ese legado, ¿no? Ese legado misterioso, ese acervo sobrenatural que podemos encontrar en las calles de esta ciudad tan mágica, tan única y tan visitable, ¿no? Como es Alcalá de Henares, y que todos los amantes del misterio, pues de alguna forma u de otra, tienen que venir, no solo para contemplar esas historias, sino también para, de alguna manera, visitar uno de los enclaves más bonitos que podemos encontrar en la Comunidad de Madrid, pero como digo, siempre teniendo presente ese pasado, ese legado sobrenatural, prodigioso y misterioso que de vez en cuando pues despiertan estos lugares como puede ser Alcalá de Henares. Te habrás dado cuenta que parte del equipo, MA, y una amiga que está con nosotros, Sonia, que alguna vez aparecerá en la cámara, te habrás dado cuenta que nos ha encantado este paseo, que realmente ha sido un aperitivo, que queremos más de ti, Álvaro, y muchísimas gracias por esta muestra de leyendas, de misterio en Alcalá, y espero que nos volvamos a ver pronto en nuestro programa de Noche de Ánimas, de Plano 7, ¿vale? Perfecto, el placer es mío, recojo el guante de esa invitación porque la verdad siempre es bueno hablar de estas historias que tanto nos encandilan y tanto nos gustan, ¿no? Y si es entre amigos, ¿no? Que es como merece más la pena aún, pues la verdad que siempre estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.